El parricidio, pasaje de la tragedia de Edipo, es un mito griego. Habla Ismené, invocando a Mnemosine. Cuéntame, diosa, la historia de aquel varón de muchos senderos, cuyo infausto sino lo llevó a cometer tan cruento crimen. Deseo conocer bien el origen de la historia que ha marcado a sino trágico toda nuestra descendencia. Soy ya vieja y mi vida ha sido un crisol de desgracias y sufrimientos. Misma suerte han corrido mis hermanos y mis padres. Pronto partiré a Laqueronte a encontrarme con ellos. Mas bien sabido es que en las oscuras aguas de la Estigia no hay respuestas, solo anhelos, añoranzas y un profundo sentimiento para aquellos que no pueden recordar. No seré yo la más indicada. Pídelo a las Eríneas, hijas de la sangre derramada por Urano sobre Gea, cuando su hijo Cronos, destronado su poder, lo castró. Ellas la han derramado por el mundo de los hombres y los dioses. No, a ellas no. Esas feroces arpías han sido también mis perseguidoras. Yo, que sin haber cometido crimen alguno, al igual que mis hermanos, hube que pagar tanto. Mi errante Antígona, movida a compasión, Lazarillo de mi padre, fue la única que al final de sus días alcanzó la gracia de los dioses. Mas el resto de los otros, ¿quién mejor que tú conoces nuestras desventuradas sagas? Entonces, Ismené, que a bien te llamas hija de la desgracia, no dilates más las horas, que pocas te han de quedar, y pídeselo a Atenea, la diosa de los ojos de lechuza. Hija, la más amada de Zeus, quien sintiendo una inmensa pena por los dos errantes veló sus pasos. Implorando a los cielos y con voz inspirada por el genio, Ismené así habló a Atenea. Oh diosa de altos genios, ayúdame. Oh memoria que apunta a lo que vi, ayúdame a recordar. Cuéntame las causas que empujaron al dolor y al sufrimiento a toda una progenie de insigne piedad a hacer frente a tanta desventura. ¿Tan grande es la ira del corazón de los dioses? Conmovida la diosa del clamor de Ismené bajo los cielos estrellados y le dijo: escucha bien mis palabras, Ismené, y con ello comprenderás el por qué ninguna desgracia es producida por el inefable azar o por la ira de los dioses. La fatalidad no es fortuita. Por sí no les correspondía el haber curado en sangre el haber sido hijo de sus padres. Escucha pues. Layo, hijo de Labdaco, de la estirpe de Cadmo, era rey de Tebas y estaba casado con Yocasta, hija del noble tebano Menoceo. Sin haber tenido hijos en todos sus años de matrimonio, anhelando vivamente un heredero, consultó el caso a Apolo de Delfos, recibiendo del oráculo la siguiente respuesta: Layo, ¿pides la bendición de un hijo? Pues bien, te será concedido uno. Pero sabes que por mandato del destino perderás la vida por manos de este mismo hijo. Tal es el mandato de Gnónidas Zeus, que ha escuchado la maldición de Pélope, quien un día robaste lo suyo. El suyo. Consciente de su culpa, Layo creyó al oráculo y vivió largo tiempo separado de su esposa. Sin embargo, el acendrado amor que les unía hizo que se juntasen a pesar de las advertencias del destino, y al fin Yocasta dio a luz un hijo. Venido ya a este mundo, los padres recordaron la sentencia del oráculo, y para sustraerse a ella, a los 3 días mandaron exponer al recién nacido a las salvajes montañas del Citerón, con los pies horadados y atados. Pero el pastor que había recibido el cruel encargo sintió compasión por aquel niño inocente y lo entregó a un compañero que guardaba en aquel mismo sitio los rebaños de Pólibo, rey de Corinto. Luego, volviendo a casa, presentóse al monarca y a su esposa diciéndoles que había cumplido su orden. Estos creyeron que el niño había perecido de hambre o devorado por las fieras, haciendo de este modo imposible la realización del oráculo. Aquietaron su conciencia con el pensamiento de que al sacrificar al hijo, le habían preservado del crimen de parricidio y vivieron desde entonces con el corazón aligerado. Entretanto, el otro pastor desligaba los pies cuyos talones parecían traspasados de parte a parte a aquel niño que les había sido entregado y cuya procedencia desconocía en absoluto.
Por sus pies heridos lo llamó Edipo, lo que significa el de los pies hinchados, y lo llevó a su señor, el rey Pólibo de Corinto. Compadecido éste de aquel ser abandonado, lo entregó a su esposa Mérope y lo crió como si fuese hijo suyo, teniéndolo por tal en la corte y en todo el país. Ya mozo siguió gozando de la consideración de primer ciudadano del reino, viviendo en la feliz convicción de ser hijo heredero del rey Pólibo, quien no tenía otros. Pero un azar vino a sacarlo de su dichosa ignorancia y precipitarlo a los abismos de la desesperación. Un corintio que por envidia le aborrecía desde mucho tiempo antes, en un banquete, exaltado por el vino, dijo voz en grito a Edipo que no era hijo de Pólibo. Afectado gravemente por aquel reproche, apenas si pudo el mozo aguardar al final de la comida, si bien de momento disimuló las dudas. A la mañana siguiente se presentó a sus padres y les pidió la verdad. Pólibo y su esposa estaban muy indignados con el que había proferido las ofensivas palabras y trataron de desvanecer las dudas de su hijo. Sin embargo, no pudieron darle una categórica respuesta. El amor que el joven vio en el proceder de sus padres le hizo bien, pero desde aquel día la desconfianza no dejó ya de roerle el corazón, pues las palabras de su enemigo le habían penetrado en lo hondo. Finalmente, tomó el báculo en secreto y sin decir nada a sus padres, encaminóse al oráculo de Delfos, con la esperanza de obtener de él la refutación de aquella inculpación afrentosa. Pero Febo Apolo, en lugar de responder a su pregunta, le reveló una nueva desdicha que le amenazaba, mucho más cruel que la anterior. Dijo el oráculo: darás muerte a tu propio padre, te desposarás con tu madre y dejarás a los hombres una descendencia execrable. Al oír Edipo aquel fallo, sobrecogióle una angustia indecible, y como el corazón seguía diciéndole que unos padres tan amantes como Pólibo y Mérope forzosamente deberían de ser sus progenitores legítimos, no se atrevió a volver a su patria por miedo a que, empujado por la fatalidad, pudiera poner la mano sobre su amado padre Pólibo y, atacado de irresistible locura, contraer un matrimonio infame con su madre Mérope. Partiendo de Delfos, tomó el camino de Beocia. Se encontraba todavía en la vía que conduce de aquella ciudad a la de Daulia, cuando al llegar a una encrucijada vio que venía hacia él un carruaje ocupado por un anciano desconocido, con un heraldo, el cochero, y 2 criados. El sendero era angosto y el cochero, obedeciendo al viejo, quiso apartar con malos modos al caminante. Edipo, colérico de temperamento, replicó con un golpe al insolente conductor. El viejo, al ver que el mozo las emprendía con tal descaro contra el cochero, apuntándole con el bastón de doble punta que llevaba en la mano, pególe un fuerte bastonazo en la cabeza. Exasperado Edipo, sirviéndose por primera vez de la hercúlea fuerza que le concedieron los dioses, levantó su báculo y lo descargó sobre el anciano con tanta furia que el hombre cayó rodando de su asiento. Prodújose una pelea. Edipo tenía que defenderse contra 3 adversarios, pero venció en su juvenil vigor y después de derribarlos a todos, siguió su camino. Estaba convencido de no haber hecho otra cosa que defender su vida contra un plebeyo Focio o Beocio y sus criados, pues el anciano no llevaba ninguna insignia de su alto rango. Y sin embargo, el muerto era Layo, su padre de origen, rey de Tebas, con lo cual quedaba cumplida la predicción hecha a padre e hijo y que ambos habían tratado de esquivar. Edipo llega a Tebas. Poco después de aquel suceso habíase aparecido ante las puertas de la ciudad de Tebas, en Beocia, la Esfinge, un monstruo alado que tenía rostro y pecho de doncella y el resto de león. Era hija de Tifón y Equidna, la ninfa serpiente, madre de numerosos engendros y hermana de Cerbero, el can de los infiernos, de la hidra de Lerna y de la quimera que escupía fuego. Aquel monstruo se había establecido sobre una roca y desde ella planteaba a los habitantes de Tebas toda suerte de acertijos que había aprendido de las musas. Si alguno se había venido a resolver el enigma, pero no lo acertaba, la esfinge lo desgarraba y devoraba. Aquella plaga vino a azotar la ciudad en el momento en el que ésta lloraba a su rey. Asesinado en el curso de un viaje,
nadie sabía por quién, y cuyo lugar había empuñado las riendas del poder Creonte, hermano de la reina Yocasta. Llegaron las cosas a tal extremo de horror y desgracia que indujeron a Creonte a pregonar públicamente que daría el trono y la mano de su hermana Yocasta a quien liberase la ciudad de aquel ser sangriento. Edipo acertó a llegar a Tebas con su báculo de viajero, precisamente cuando acababa de hacerse público el ofrecimiento. Interesándole el peligro y el premio, tanto más cuanto que estimaba en poco la vida por efecto de las amenazadoras predicciones que sobre él gravitaban, dirigióse a las rocas donde la esfinge tenía su residencia y le pidió que le plantease un enigma. Pensando formular al forastero uno indescifrable, díjole el siguiente: cuadrúpedo por la mañana, bípedo al mediodía, trípedo al atardecer. De todos los seres vivos es el único que cambia el número de pies, y cuanto mayor es el número de los que mueve, menor es la fuerza y rapidez de sus miembros. Edipo se sonrió al escuchar el acertijo que no le parecía ofrecer ninguna dificultad. Tu enigma es el hombre, díjole. Al alborear su vida mientras es un niño débil y sin fuerzas, anda sobre los 2 pies y las manos. Cuando es vigoroso, al mediodía de su vida anda sobre 2 pies solamente. Y por fin, al llegar al ocaso de su existencia, anciano necesitado de apoyo, empuña entonces el bastón para que le sirva de tercera pierna. El acertijo había sido acertadamente resuelto y la esfinge, presa de vergüenza y desesperación, lanzóse a la muerte desde lo alto de la peña. En recompensa, Edipo recibió el reino de Tebas y la mano de la viuda, que era su propia madre. Yocasta le dio 4 hijos, uno tras otro, primero los gemelos, Eteocles y Polinices. Después las dos hijas, Antígona primero e Ismene después. 4 eran a la vez sus hijos y sus hermanos. ¡Ay, desdichada de mí! Ahora empiezo a recordar tan innombrable tragedia. Pero dime, oh diosa, hija del gran Égida, el tronante Zeus, dime ya que necesito un bálsamo que ayude mi corto aliento a encontrar la paz. ¿Mi madre no reconoció a su hijo? ¿No sintió Edipo como hijo de su sangre? La sangre es poderosa, la intuición aún más. Y en ese momento de su narración, la diosa de ojos de lechuza, Atenea, vio aparecer a las erinias, guardó silencio y transformándose en parda lechuza, desplegó al vuelo.